Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Mi nombre es Simón Mendoza y como parte de la asignatura Desarrollo Rural Sostenible, voy a hacer una breve interpretación de lo que fue el artículo escrito por el doctor Milton Friedman, el economista de la Universidad de Chicago, o el artículo lleva por título una pregunta, la pregunta de si puede funcionar una economía controlada. Y de entrada el doctor Friedman nos responde que sí, que una economía controlada puede funcionar. Pero antes de ahondar en los detalles del por qué y el cómo, cuáles son sus características, habría que empezar por definir y dejar claro qué es una economía controlada y cuáles o cuáles no son economías controladas. Una economía controlada son aquellas en las cuales los sistemas políticos o la organización social que gobierne o que dirija o que oriente a esa sociedad, a esa comunidad, a ese territorio, es la que se encarga a su vez de dirigir y controlar la economía. Es decir, bien sea un presidente en una nación democrática, un parlamento, un rey en una monarquía, o sea, cualquier figura que gobierne desde un parlamento, desde un consejo supremo, un tirano, un déspota, un gobierno totalitario, democrático, cualquier forma de organización, no importa cuál sea, pero que la élite gobernante o un puñado de personas que gobiernan a nivel político y social el país, a su vez se encargan de diseñar políticas o imponer o tomar decisiones económicas para todos los demás ciudadanos o miembros de ese territorio. Cuando una organización social o un sistema político se encarga de tomar decisiones y para a nivel comercial tener unas consecuencias, a nivel económico tener unas consecuencias, orientar a la economía, se habla de una economía controlada. ¿De qué manera puede un sistema político o unos gobernantes orientar o manejar una economía controlada o intervenir en una economía? Pues son muchas y están cotidianamente a nuestro alcance en todos los países del mundo actualmente. Estamos hablando de un control de precios, cuando desde un Ministerio de Economía se dice que determinados productos no pueden costar más de una cantidad de dinero. O, por ejemplo, cuando se establece una moneda de intercambio comercial, una moneda de uso obligatorio en un territorio, llámese el bolívar en Venezuela o el peso en Colombia, el dólar en Estados Unidos. Otra forma de intervención o de control en la economía podría ser el establecimiento de salarios mínimos obligatorios, tan comunes en todos los países, en la mayoría de países, o otro caso mucho más específico. Son muchos los escenarios y los ejemplos, pero otro caso mucho más específico, pues es cuando los países y los sistemas políticos juegan con las tasas de interés de los mercados, cuando se imponen restricciones aduaneras, cuando se dice que determinados productos no pueden ingresar al país por una guerra comercial como la que estamos viendo actualmente entre Estados Unidos y China y demás países. Entonces los ejemplos abundan, pero una economía controlada es lo más común que vemos actualmente en todo el mundo y todos los países controlan sus economías. ¿Qué sería lo contrario? Una economía completamente libre. Una economía libre por completo no existe actualmente de forma legal en el mundo porque todos los países, sin importar su forma de organización, pues tienen o diseñan determinadas políticas para dirigir su economía. Un ejemplo de libre mercado por completo sería el mercado negro, o lo que conocemos en la actualidad como mercado negro, un lugar donde simplemente no hay control, donde cualquier cosa que sea demandada por un consumidor puede ser ofrecida por un vendedor. Eso sería libre mercado. Por supuesto que aquí surgen determinadas barreras específicas desde el punto de vista moral entre los ciudadanos de qué cosas son legales, qué cosas pueden ser legales, no, qué cosas están bien o están mal, y en base a esos criterios pues se toman medidas de control en la economía para, por ejemplo, prohibir ventas de órganos de personas, para prohibir el comercio de sustancias estupefacientes. Pero el fin o el objetivo que trato de decir es que no existe de manera legal una economía completamente libre en el mundo. Por eso el doctor Friedman pues, dice que por supuesto que una economía controlada funciona porque están funcionando actualmente y en el momento en el que escribió el artículo funcionaban por todo el mundo. De modo que lo que se va o se entra a analizar en este artículo es no si está controlado o no, sino el grado de control que ejercen los sistemas políticos o las organizaciones sociales dentro de esas economías. Hay distintos grados y el grado de intervención o de control
en el funcionamiento de una economía va a determinar directamente en el éxito de esas economías. Por ello, el doctor Friedman nos pone bastantes ejemplos o varios ejemplos de su momento, en el momento de escribirlo, eran economías libres y economías controladas o planificadas también, porque los sistemas políticos pues se valen de muchas veces de objetivos nacionalistas para intentar dirigir la economía de los países con unos objetivos, pero esto no resulta de una manera tan positiva. ¿Y por qué? Y es que para que ocurra o para que se desenvuelva un proceso de mercado o una economía, lo principal es que existan dos entes que le dan vida o que permiten la existencia de la economía. Dos estructuras, dos personas, dos entes, dos instituciones, dos territorios, lo que sea, pero estamos hablando de los demandantes o las personas consumidoras y los ofertantes o las personas productoras. Para que exista, cuando existe una relación y un puente comercial entre estas dos, los que demandan y los que ofrecen, pues se genera el comercio, se genera el mercado. Si esa relación entre los que consumen y los que producen se da de manera directa, abierta y sin ningún tipo de control ni barrera, pues la comunicación, el intercambio de bienes y servicios va a ser de la manera más fluida, y entre más fluida sea esa comunicación, pues más rápido se va a producir y más rápido va a ser la respuesta del mercado, más rápido los medios de producción se van a poner a disposición de satisfacer las necesidades del mercado, lo que produce el aumento de la producción, lo que produce la baja de los precios. Pero cuando antes de ocurrir ese intercambio comercial entre la demanda y la oferta, se ponen barreras, se ponen controles de precios, se ponen controles de cambio, se ponen distintas leyes que con el objetivo supuesto de beneficiar al mercado, lo que hace es entorpecer la dinámica comercial entre dos personas que buscan obtener éxito, obtener resultados, satisfacer sus necesidades. Y al poner obstáculos, pues lo que hace es entorpecerse la comunicación y todo lo que ya comenté, y aumenta el costo económico y aumenta o dificulta el proceso comercial. En el caso específico de un ejemplo, el doctor Friedman nos habla de de Hong Kong. Hong Kong es un país que con poco control de la economía, que no tenía banco central, que no tenía restricciones de importación o exportación, que no fijaba tasas de interés, que era una economía completamente libre en un territorio sin muchos recursos naturales. Pero Hong Kong era una de las economías, o es una de las economías más fuertes del mundo y más dinámicas. Al contrario, eso sería el mejor ejemplo de una economía más libre, de una economía menos controlada. Por el contrario, compara con la Unión Soviética o con la India, un ejemplo más cercano, pues son una economía profundamente controlada donde los políticos intentan dirigir hasta qué productos compra la gente, a qué precio, a cuántos son los salarios, y estas economías pues no terminan de despegar. ¿Por qué? Pues simplemente es imposible que un grupo de personas tenga la capacidad de tomar las decisiones comerciales que toman millones de personas, cuando en una economía libre, espontánea, se basa simplemente en la suma, el funcionamiento cotidiano de una economía se basa en la suma de las decisiones que han tomado todas las miles o millones de personas que forman parte de esas economías, que toman decisiones diariamente y por intereses personales. Y nadie lo planifica, se basa en el ensayo y el error. Mientras que una economía controlada, pues se basa en unos políticos o unos estadistas que desde unas oficinas intentan tomar esas mismas decisiones que toman millones de personas cotidianamente, y eso es algo absurdo, algo imposible en realidad, y por eso los sistemas políticos o las economías controladas fracasan, como el caso de la India. Otro ejemplo un poco más complejo que pone el doctor Friedman es lo que en su momento analizaba era la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país que a nivel económico era muy fuerte, principalmente porque contaba con recursos naturales y porque era muy grande. Y que era algo contradictorio, explica él, que un país con una economía tan fuertemente controlada como la Unión Soviética tuviese un poder económico, un PBI tan fuerte, tan alto, tan grande. Entonces, podría interpretarse que las economías controladas sí pueden tener éxito, sí pueden ser poderosas. Pero él explicaba o él analizaba que si bien el país tenía fuerte o una gran disponibilidad de recursos económicos,
Ese desarrollo no se basaba, ese poder económico no se basaba en el desarrollo de sus ciudadanos. Si bien el país, la Unión Soviética, había alcanzado o contaba con poder económico, sus ciudadanos no contaban con un nivel de desarrollo. Porque además de esto, para imponer o para mantener estos programas de orientación comercial, de control de la economía, los sistemas se basan además en la fuerza del Estado sobre las libertades de los ciudadanos. Y tarde o temprano los ciudadanos terminan rechazando estas imposiciones, como en efecto pasó luego de la escritura o de escribir este artículo del doctor Friedman, que la Unión Soviética colapsaría. Y es una clara demostración de que sus ciudadanos estaban hartos o estaban cansados de las decisiones y de la forma de vida que llevaban, a pesar de ser un país potencia y ser un país poderoso a nivel económico. Pero es un desarrollo económico que no se traducía o no lo representaban sus ciudadanos. A diferencia de otros países como Estados Unidos o Japón, que son países que se han abierto, que han permitido que sean los ciudadanos quienes decidan a nivel económico y comercial cuáles son sus intereses y cómo van a obtener sus ganancias, lo que permite un amplio y largo desarrollo de sus economías. Porque, como repito, y lo expresa el doctor Friedman, es imposible que un grupo, una persona o un grupo de doctores en economía, los más grandes expertos de entender el mercado, tomen las decisiones que toman millones de personas diariamente y hagan los cálculos económicos que hacen en lo más mínimo en la microeconomía, la macroeconomía. Es imposible que un grupo de personas haga eso para tomar las decisiones a nivel centralizado en una economía controlada. Y allí está el por qué una economía controlada o muy controlada no puede funcionar frente a una economía pro mercado, libre mercado, abierta y con el nombre que se le dé. Por último, debemos analizar brevemente cómo estas economías controladas o libres, en el contexto, cómo se relacionan al contexto venezolano. Pues es bastante evidente, más allá de la realidad actual, Venezuela ha sido un país que históricamente ha tenido una economía fuertemente controlada. Esto, en principio, originado porque es un país con recursos naturales muy ricos, de los cuales el sistema político se ha valido para controlar la economía y crear una economía de subsidios que al Estado no, al ciudadano, a los ciudadanos no le ha importado mucho los controles que se ha hecho sobre la economía porque ha tenido un Estado muy fuerte a nivel económico que ha sido capaz de financiar muchísimos programas sociales y muchísimos beneficios y subsidios para contrarrestar ese control económico que ha existido siempre. Pero en lo que corresponde a los últimos 25 años y a la actualidad venezolana, las restricciones, el control a nivel económico ha sido el más grande de nuestra historia y al punto de que ha llevado a Venezuela a ser uno de los últimos países en el ranking de libertades comerciales, libertades económicas. Y ha sumido al país en la crisis económica que nos encontramos actualmente, desde que se empezaron a implementar políticas, leyes laborales que persiguen a los empleadores, a los que generan empleo, a los empresarios y para premiar a empleados, a sindicatos, a darles sobrepoder a sindicatos. Esas son leyes que entorpecen la economía, leyes como las leyes de despido no justificado, que dañan profundamente la relación empleado-empleador y entorpecen el desarrollo de la economía. Leyes como el control cambiario que existe, ha existido en Venezuela y existe actualmente, en donde es el gobierno, el sistema político, quien fija el precio de la moneda nacional, una moneda que están permanentemente devaluando mediante la impresión, el aumento de la tasa de dinero circulante, dinero inorgánico que imprimen constantemente, pero ellos le colocan el valor que les da la gana y simplemente eso causa un problema en la economía. Al devaluarse la moneda, los ciudadanos corren a venderla, a deshacerse de ella, haciendo que baje aún más el precio y encareciendo el precio de la divisa a la cual quieren acceder para proteger sus capitales. Pero el Estado, al imponer un control de cambio, un precio obligatorio de esa moneda, pues obliga a que los que van a vender no puedan venderla porque no van a vender por debajo del valor de mercado que tienen. Y otra de las leyes que en Venezuela, por ejemplo, desde el punto de vista del control de la economía, son los salarios, leyes de salarios mínimos, y que actualmente, contradictoriamente, la devaluación ha sido tan grande de la moneda nacional que de hecho el sector privado paga más que el estipulado por el Estado para el salario mínimo.
Eso ha hecho, como les dije en un principio, que la economía venezolana esté en la grave crisis que se encuentra actualmente debido al absurdo y tremendo vulgar control sobre la economía que tiene arruinados al sector privado y a todos los ciudadanos del país.